Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Este próximo 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Alfabetización por parte declarado por UNESCO, ¿no? Por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, UNESCO. Nicaragua tiene bastante que decir sobre este tema de alfabetización, pero nosotros queremos aprovechar la efeméride para conversar un poco acerca de educación en general, por supuesto de alfabetización, pero también de educación en general. Y para ello está con nosotros acá en el estudio el doctor Francisco Lacayo Barajón, que tuvo la cortesía de enviarnos este libro. El Mañana empezó ayer, una nueva cultura de la educación. Lo presento aquí el libro. Quiero agradecerle por el libro. Le he echado así un vistazo bien rápido. Hay muchas cosas muy interesantes de las cuales yo les he estado dando vuelta en algunos programas, hemos conversado ya por acá. Hay una cosa sobre la que no había visto yo que se hablara en la educación, que es el tema de las inteligencias, por ejemplo, que eso me parece que es fundamental. Lo hemos tratado, pero no de cara aquí en los programas, pero no de cara a la educación como tal, ¿no? Pero me parece interesante. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Sí. Y felicitaciones por esa inquietud. Bueno, mira, este libro me costó 5 años de corregir, pensar, volver a hacer. Yo estaba y estoy en un momento en que creo que hay que ser radical, en el sentido de volver a las raíces, radice, ¿verdad? Entonces me planteé 2 conceptos que yo no acepto y los he discutido con expertos. El primer concepto es el de educación. Todo mundo dice educación y la educación necesita tener ciertos rasgos para ser educación. Puede ser capacitación, puede ser información, que sea una transformación de valores, por ejemplo, solidaridad, destrucción del racismo, de actitudes, ¿verdad? Cooperación, de conocimientos, de modelos de comportamiento. Es decir, ahorita los héroes los está produciendo la web. Hay una página de los 50 héroes más famosos. Y nuestros niños están aprendiendo un modelo de comportamiento de los héroes, ya no de los nuestros, ¿verdad? Por la globalización. Pero además, pero además están promoviendo el antihéroe, cosa que me parece a mí muy, muy grave, por cuanto estamos hablando de todos los antivalores en ese antihéroe, ¿no? Claro. Sí, eso en cuanto a educación. En cuanto a la escuela, nosotros usamos en todo el mundo el sistema educativo formal escolar. Ese nació hace 500 años y ahorita está reventando. Simplemente porque la masa, el tsunami de información, no de conocimientos, que nos viene a través de las nuevas tecnologías, el hecho de que yo fui a buscarlo y encontré que hay 3.000 millones de personas entre 10 y 30 años que están pegados a la web, son alumnos clientes, pagan, entregan su identidad como un tesoro para acceder a la web. Y ahí reciben valores, modelos de comportamiento, destrezas, habilidades. A mí me parecía importante aclarar eso, la visión. Sí. Y el tercer elemento es que estamos ahorita, como dicen algunos, cerca de la 6ª extinción, ¿verdad? Y eso lo dicen muchos. En el libro yo abundo en cifras, en datos, en instituciones. La 6ª extinción iba a ser la primera antropogénica, es decir, provocada por el hombre, ¿verdad? Entonces hay que reinventar una nueva cultura de educación, y no digo un nuevo método ni un nuevo sistema, sino una nueva cultura de educación. Basta hacernos unas preguntas. ¿Cómo van a competir las aulas
contra los 3.000 millones de estudiantes, clientes que tienen ahora las redes, etcétera. Y no solamente eso, por la globalización, por todos los lados llega el tsunami de información, desde los anuncios comerciales hasta lo que sea, ¿verdad? Algunos dicen la era del conocimiento. No, esto es la era de la información, un tsunami de información que muchos, incluso grandes personajes de la política, han dicho, estamos, ¿verdad?, siendo aplastados por la masa de información. Y a eso se añade, para complicarlo, la fabricación de la mentira para difundirla. Hay fábricas de fake news. Esta palabra se empleó hace poco un periodista en Estados Unidos y se ha seguido usando. La ha popularizado el presidente Trump. Trump la ha popularizado, la fake news. Este sentido de la sociedad nos obliga a pensar, y creo que ahora con el COVID-19 como que creó un clima que empuja eso. Después de esto, ¿qué? Hay un gran pensador, Schwab, que dice, vivimos en una sociedad líquida, es decir, que no tengo yo dónde apoyar mis pies, y más que riesgos o retos, tengo incertidumbre. Es la sociedad de la incertidumbre. Fácil de manejar, ¿verdad? Entonces yo me puse a estudiar la relación de educación con los otros grandes paradigmas. Paradigma de la naturaleza, paradigma del desarrollo, paradigma de la cultura, y me di cuenta que todos forman un sistema, que son interrelacionados e interdependientes, y el que ha creado la red del sistema es el falso paradigma de desarrollo. Entonces, en la parte ecológica, ¿verdad?, el libro abunda en datos, citas de científicos de que hemos desbaratado la naturaleza, ¿no? Yo suelo citar el caso de una islita que está en el Pacífico Sur, Kiribati. Kiribati compró por $8 millones 20 kilómetros cuadrados en otra islita que es la isla Fiji. ¿Por qué? Porque Kiribati, cada año el mar sube 50, 60 centímetros y saben que dentro de unos años van a desaparecer. Y fíjate esto, la educación de ellos es cómo sobrevivir, cómo aprender a ser colonizadores de una nueva tierra, cómo recuperar identidad. Esto no son teoremas ni caligrafía, ¿no? Son los valores fundamentales. Y eso nos está pasando a todos. En esto de la catástrofe ecológica se ha manejado mucho, y ahí lo digo con varios textos, que la Tierra es un ser muerto. La Tierra es viva. Lo dijo el Papa en Naciones Unidas, y tiene derechos. El famoso Edward Wilson, un biólogo de gran capacidad, y voy a citarlo rápidamente, dice, ¿verdad?, que en un solo gramo de tierra, en menos de un puñado, viven cerca de 10.000 millones de bacterias pertenecientes a 6.000 especies diferentes. En un puñadito de tierra. Entonces estamos caminando con la madre tierra, a la cual pertenecemos y a la cual vamos a volver para crear más animalitos, especies, bacterias en la tierra. Aprender a sobrevivir se está convirtiendo en el primer objetivo de la educación. Y más avance esta crisis, más se consolida. Es necesario crear entonces una sociedad educativa. A ver, se ha confiado a las escuelas, entiéndase universidad, escuela primaria, etcétera, la educación de nuestros hijos. Se ha descuidado muchísimo la responsabilidad de las familias, cualquier modelo de familia, madre soltera con 5 chavalos, una pareja, la abuela criando a los nietos, etcétera. Ese es el primer retoño de formación. A veces oigo que dicen,
mi hijo va a aprender a leer a los 5 años. De los 5 años, de los 5 años a los 10, lo principal no es aprender cosas, sino formar su carácter. Ahí se forma la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, la inteligencia social y todas las inteligencias. Entonces, esto quiebra muchos kinderes, la sociedad educativa. Por lo menos a como están diseñados en este momento. Sí. Porque hay centros de educación que ya en el preescolar no lo ocupan para aprender a leer y escribir. Sí, ya es a la primaria que llegan a aprender a leer y escribir. Sí. Cierto, pero siento en los programas no se ve mucho focalizado a la formación de valores, actitudes y modelos de comportamiento, ¿no? Entonces, tenemos que... La única respuesta que puede parecer utópica, pero no es utópica, es eutópica, es crear una sociedad educativa. Es decir, donde todo mundo asuma su responsabilidad en la educación. Y eso ha existido. Eso ha existido. Si vemos la historia bíblica, ¿verdad? En vez de escuelas, lo que había era transmisión oral, un poco algunas escuelas de los teólogos de ese tiempo, pero el fuerte era la transmisión oral de generación en generación. Y familiar. Sí. Hubo generaciones que no tuvieron el lenguaje escrito, sociedades, y se transmitió. Pero ahora hay que considerarlo a la moderna. Quiere decir que todos nos convertimos en alumnos. Y aceptar eso no es fácil. No es fácil, pero tampoco es fácil darse cuenta lo que se nos viene encima. Ok, hay varias cosas y vamos a ir poniendo un poquito de frenos para hablar acerca de esta. Está el tema de ¿para qué la educación? Sí. Usted plantea que la educación ha sido especialmente para generar recursos, si no lo entendí mal. Es decir, no. una educación destinada a engordar el PIB, y no una educación destinada a crecer en la persona. Sí. El Papa Francisco habla de exprimir el planeta. Nos hemos encargado de exprimir el planeta, dice. Y me parece que por ahí vamos con la educación que hemos tenido hasta el día de hoy. Sí. Déjeme que haga la pausa para que nos metamos a ese tema. Regresamos en breve. En Adelante, Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Francisco Lacayo Barahón a propósito de su libro El Mañana Empezó Ayer, una nueva cultura de la educación, que a propósito, nada más así rápido como paréntesis antes de continuar, el libro estaba planificado para salir en el 2019. Sí, a finales, pero fue la pandemia y luego falleció mi gran amigo Francisco López, rector de la universidad. De la UCN, que fue la que promovió esta edición. Entonces lo hemos parado, pues su presentación, simplemente distribuido a algunos pocos, ¿no? Para hacerlo conocer, pero sí, terminó en el 2019. Sí, ok. Decíamos que hasta el día de hoy la educación ha tenido como fin, de alguna manera, promover desarrollo, entendiendo desarrollo como engordar PIB, principalmente, para ponerlo en palabras muy sencillitas, ¿no? Muy bien dicho. No pensando que desarrollo es el crecimiento de las personas y por lo tanto de la sociedad. A alguien escuché alguna vez decir lo que aquí se debe de trabajar como educación es preparar a la gente en el conocimiento de su realidad y cómo aprovechar su realidad. Eso promueve además la permanencia de las personas en sus lugares, que esa es una de las cosas que se ha hablado acerca de la educación formal, digamos la educación de escuelas, universidades y demás, que ha promovido mucho la migración desde los lugares de orígenes a los centros urbanos más desarrollados, entre comillas, ¿no? El saqueo del cerebro, sí.
Hay que cambiar ese modelo de educación, esa forma de educación, pensar más en las personas. Definitivamente, por varias razones. Primero, el llamado modelo de desarrollo que lo lanzó al mundo Truman y todo el mundo lo aceptó, reemplazando el otro que era civilización y barbarie. Hace más de 70 años y ha fracasado. A ver, ¿qué nos ha dado el modelo de desarrollo? Tenemos más pobreza que antes, más desastres naturales que antes, ¿verdad? Entonces, muchos están cuestionando el modelo de desarrollo. Claro que algunos se apegan a él por las ganancias, ¿no? Sí, porque hay quienes sí han sacado provecho del modelo. Y esconden aquello que ya se aprobó. Por ejemplo, hay un documento del siglo pasado, 1999, de cerca de 30 grandes especialistas que se llamó La educación encierra un tesoro. Y ahí planteó los pilares de la educación en el siglo XXI. Aprender a ser persona, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a aprender. Se ha olvidado, nadie lo cita. Yo los retomo como pilares y voy desglosando qué cosa es aprender a hacer en el momento actual. Lo primero que tenemos que ver no es si aportamos a la industria del empleo, porque el sistema económico le dice al sistema educativo, necesito tantos mecánicos, necesito tantos administradores. Y entonces va dirigiendo, se está convirtiendo la educación en una secretaria del modelo de desarrollo actual, ¿verdad? Lo primero, si queremos realmente hacer educación, es enseñar a aprender a ser persona. Soy persona, soy nicaragüense. El ser nicaragüense es bien importante. No nacemos nicaragüenses. En Nicaragua uno conquista su nicaraguanidad. En otros países un suizo nace suizo y es suizo, pues ni pienso otra cosa. Yo nací en Nicaragua y tuve que conquistar mi nicaraguanidad cuando los grandes me atraían. Yo he vivido en 12 países, ¿verdad?, en esta mi vida, y me atraían algunos países y yo volví a mis raíces, a la nicaraguanidad. Aprender a ser, ¿verdad?, es fundamental. Aprender a hacer está ligado al ser, ¿verdad? No es lo mismo 20 años de experiencia que 20 años de hacer la misma cosa. Aprender a hacer es aprender a descubrir, a reinventar, a crear, ¿verdad? Y por último, aprender a convivir. Estos sabios decían aprender a convivir la sociedad, de acuerdo. Pero yo le añado 2 puntos más. Aprender a convivir con la naturaleza y aprender a convivir con las máquinas. Yo tengo ahí un capítulo sobre los robots. Y esa famosa afirmación de que los robots y la inteligencia artificial van a reemplazar a los maestros. Eso lo dijo Zuckerberg en Uruguay. Y años después dijo, no, me equivoqué. Fue la escuela la que se adaptó a la computadora. Pero estoy seguro, dice Zuckerberg, que la inteligencia artificial va a reemplazar al maestro. Y va a ser casi como un maestro individual, ¿verdad? Tampoco estoy de acuerdo. Pero además de los 3 pilares, yo añado otros pilares para la educación del siglo XXI, a partir de lo que he reflexionado, que se reconozca como inversión, no como un gasto. Sí. Aprender a pensar es más importante que aprender a leer. Yo señalaba la luna y él solo veía mi dedo, porque no piensa. Una niña candidata a Miss Universo, no digo de qué país, cuando le preguntaron si conocía a Confucio, dijo, sí, es un chino japonés que inventó la confusión, ¿verdad? Nuestros muchachos no están aprendiendo a pensar y en gran parte el sistema cibernético contribuye. Los likes están castrando el pensamiento, ¿verdad? Simplemente hago like y en los seguidores. Educar para la negociación y la concertación. Todo lo vamos a tener que negociar. No solo la compra y venta de frijoles. Y concertar, es decir, ponernos de acuerdo en algo de interés común, aunque lo otro no. El violín y el piano. En un concierto se ponen de acuerdo y hacen el concierto. Después cada uno es solista. Sí. Educar para aceptar la diversidad, no como una amenaza, ¿verdad?, sino como
un enriquecimiento. Solo hay dos tipos de diversidades: las que nacen o producen opresión, injusticia, colonización, y esas no hay que tolerarlas, hay que combatirlas. Y las otras diversidades que no producen ese tipo de opresión, no hay que tolerarlas, hay que promoverlas. La diversidad entre el hombre y la mujer es una riqueza extraordinaria, ¿verdad? Maldito el día en que todos seamos hombres o seamos mujeres. No fuéramos 7.000 millones de habitantes ahorita en la planeta si no hubiera esa riqueza, ¿no? Lo otro muy importante, sobre todo para adultos, aprender a desaprender. Cuesta. Decía Einstein, es más fácil descomponer un átomo que un prejuicio, ¿verdad? Aprender a emprender. Vamos a tener que ser emprendedores, todos. Educar sobre las tendencias de hoy para el futuro. Por ejemplo, el deshielo de los polos árticos. Es decir, de lo que voy dándole seguimiento, algunos afirman que en 2030, otros dicen 2040 y otros 2070, se habrán descongelado. Y toda esta masa de hielo pues va a llegar a ser quién sabe qué, además de grandes bolas de gas metano que están encerradas en esos bloques de hielo. Eso es educar para eso, desde ahora, para el futuro. Por eso un poco el sentido del libro El Mañana empezó ayer, ¿verdad? Y luego reconocer que no hay una inteligencia, que hay las inteligencias, ¿verdad? La primera, la emocional. Ok, no vamos a meter al tema de las inteligencias en la siguiente parte del programa, porque a mí me parece que ese es un tema del cual poco se habla y es fundamental hablar de estos temas. A ver, antes de llegar a las inteligencias, el tema de las tecnologías, ¿verdad? Porque ciertamente las tecnologías contribuyen. Tenemos acceso como nunca antes hemos tenido, ya lo decía usted, a la información. Lo que pasa es que hay información que nos puede sustentar, nos puede alimentar, sí. Y hay información que todo lo contrario. Aprender a validar esa información, a distinguir la información, escogerla realmente por el valor que tiene y por lo que me puede producir positivo a mí. Son cosas de las cuales no estamos hablando. Y el acceso, el gran problema me parece a mí que el acceso a la información es abierto, totalmente abierto, es libre, totalmente libre, y nadie evita que un niño que, yo no sé si es que en el embarazo venía ya con una tablet o una cosa de esas, pero maneja la tecnología que es un bárbaro, es decir, es su entorno natural, accede a información y no discrimina la información. Y de ahí hemos conocido experiencias, por ejemplo, de juegos que promueven el suicidio. Y se ha pegado el grito al cielo por esto, ¿no? Porque no importa que diga restringido para 18 años. Es decir, si no se confirma que yo no tengo 18 años, puedo tener 10 y accedo a esa información. Sí, además, la información que recibíamos se ha transformado profunda y aceleradamente. Twitter acepta que tiene 47 millones de cuentas falsas. Los especialistas dicen que más bien anda por los 90 millones de cuentas falsas. Facebook por ahí anda. Se ha creado el famoso bot, el troll, para que uno puede crear una red de 1000 cuentas falsas y divulgar una noticia, ¿verdad? Por todo el mundo. Se puede destruir a una persona, se puede votar un gobierno a base de los trolls, de los bots, ¿verdad? Y la gente acostumbrada a like acepta eso sin pensar el problema de la mentira camuflada, tax force, etcétera. José Ignacio Ramonet, en uno de sus libros de información, cuenta que en el Washington Post hubo una periodista que ganó un premio famoso en Estados Unidos porque presentó el caso de un niño que su padrastro y su mamá, ¿verdad?,
lo habían enseñado a a inyectarse heroína. Entonces eso escandalizó a todo el mundo. Otro periodista investigó y no existió ni ese niño, ni esa madre, ni ese padrastro. Y el Washington Post tuvo que presentar excusas. Los datos y las fechas las doy en el libro. Es decir, hasta esos niveles, ¿verdad? Por eso la palabra que has usado, discernir, me parece a mí una de las funciones irreemplazables de un educador. Aprender a discernir en esta jungla, ¿verdad? ¿Dónde puede estar la serpiente venenosa y dónde puede estar la planta medicinal? Sí. Y esto es decir, yo voy al tema de las tecnologías porque muchas veces quienes están en el sistema formal de educación, y voy a quedarme con la palabrita sistema formal de educación para referirme a las escuelas, universidades y demás, como instructores, como maestros, muchas veces no dominan la tecnología o no se adecúan a la tecnología a la que su educando está muy acostumbrado y a la que accede. Y le plantea, por un lado, el manejo de las tecnologías, pero el otro lado, la cantidad de información también, porque de repente su estudiante tiene información que el educador no tiene. Y eso plantea un problema. Sí, eso es cierto, pero eso plantea un problema universal. Son pocos los países, Islandia, Finlandia, en algo Japón, Cuba, que han comenzado a hacer reformas que yo le llamo con potencial de cambio radical en la educación. Por ejemplo, en Finlandia no se hace exámenes. En Finlandia se considera que puede comenzar a trabajar a los 20 años. Tiene que haber un espacio de 2,50 metros para cada alumno en el patio, ¿verdad? Y así siguen las misiones. La evaluación la hacen los mismos alumnos. Ahí lo describo en el libro. Finlandia también es ejemplar en este sentido. Creo que en esos dos países la profesión de educador es altamente codiciada y con remuneración superior a la de un médico. Solo cuando entremos en esa mentalidad, que somos pobres, bueno, pocos maestros, pero que realmente se peleen por ser maestros, ¿verdad? Eso lo puede hacer un país chiquito, lo puede hacer un país grande, ¿verdad? Estos países, Finlandia, Islandia, son pequeños. Islandia creo que tiene 350,000 habitantes. El cambiar a los maestros. Porque si dicen, vamos a dar un curso de formación a los maestros, y yo les pregunto, ¿sobre qué? ¿Sobre la educación en el sentido antiguo o sobre el cambio? Si se la dan sobre el sentido antiguo, lo que están haciendo es reforzar el status quo, ¿verdad? Entonces, no se trata de dar cursos, se trata de cambiar de raíz la concepción, la visión del mundo y por consiguiente de la educación en los educadores. Una revolución. Exactamente, una revolución. La palabrita, sí, una revolución. Ojalá se comprenda eso, porque yo me he estado preguntando, he hablado con los islandeses, vieras, no lo traje aquí porque es muy largo, vieras la lista de maravillas que tienen en la educación, ¿verdad? En primer lugar, tanto Islandia como Finlandia se convirtieron en los países menos consumidores de drogas en todo Occidente, con ese sistema educativo. Islandia era famosa por el alcohol y ahora es el país donde menos toman alcohol los jóvenes, ¿verdad? Eso no se lo propusieron, fue el cambio. Fue el resultado. Sí, y la relación entre el educador y los alumnos es radicalmente diferente. El educador no sale corriendo a su casa o a dar otra lección para que le ajuste el sueldo, ¿no? Entonces, reconocer que los educadores tienen en sus manos el futuro de nuestra sociedad, ¿verdad? Eso es revolucionario. Y por consiguiente, valorar el estatus. No es simplemente pagar más, es formar mejor,
hacer que la gente se pelee por ser maestro. Sí, es que, a ver, todo el tiempo se ha dicho que la educación es la base del desarrollo, es decir, pensando en la educación formal principalmente como base del desarrollo. De esta conversación podemos decir que sí, ciertamente la educación es base del desarrollo, pero no pensando en la escuela, sino pensando en el sentido integral de educación, empezando en la casa. Sí, exactamente. Es decir, porque en la casa me enseñan a mí a decir buenos días, buenas tardes, por favor, gracias. Si eso no lo aprendí en la casa, en la escuela no lo voy a aprender. Y voy a piporrear a quien sea necesario piporrear para tener lo que yo tenga, porque eso no me lo enseñaron en mi casa. O en mi casa eso fue lo que aprendí más bien, que es piporreando a la gente que obtengo lo que quiero. Ahí comienza la escuela de la honestidad, de la sinceridad, de la cooperación, de la solidaridad. No es cualquier educación que nos salva. La Segunda Guerra Mundial, los actores fueron los países con mayor nivel de educación escolar formal, con mayor cultura organizada, y supuestamente civilizados, es decir, ordenados para el momento presente. Y ellos fueron los responsables de la masacre, el hecatombe de 40 millones, ¿no? Entonces, no basta. Si no hay eso que señalabas de los valores, ¿no? Que, estoy de acuerdo, comienzan en la familia. Sí. Comienzan en la familia. Sí, para después ser reproducidos en la escuela también. Y ahí empieza esa revolución. Ahí empieza esa revolución. Y ese me parece a mí que es importante entenderlo también de esa manera. Hacemos una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en esta conversación con el doctor Francisco Lacayo. El tema de las inteligencias, cuando se ha hablado de inteligencia, me parece a mí, normalmente se ha pensado más en la capacidad cognitiva que en la inteligencia como tal. Se llama inteligencia lógica o matemática. Pero además que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y resulta, yo conocía alrededor de 3 inteligencias, y aquí en su libro me encuentro alrededor de 8 más 3 más que incluye usted. Sí. Yo cito el caso de Einstein. Einstein fue un genio. Ni siquiera entró en un laboratorio de física, todo lo hizo como matemático. Su teoría de la relatividad es una fórmula matemática. Un astrónomo fue a África del Sur y verificó en los astros que lo que decía la fórmula de Einstein, ¿verdad? Pero fue una catástrofe en las relaciones familiares. Con sus 3 esposas, con sus hijos, fue una catástrofe. Su inteligencia emocional era muy infantil, no fue desarrollada. Entonces, no necesariamente hay que pensar que el que adquiere una gran inteligencia lógica, matemática, ya es la estrella. Quizás es un desastre con la inteligencia emocional. Hay un programa de Big Bang Theory, ahí aparecen los nerds, y el principal, el flaquito ese, es eso, es un genio, pero en inteligencia emocional es un bebé de 4 años. Sí. Entonces, eso hay que cultivarlo. La sociedad ha priorizado la inteligencia racional, conviene comenzar a aprender, a reconocer y a educar en inteligencia emocional. Se educa en inteligencia emocional. Hay también la inteligencia musical, por ejemplo, que se puede ver en los grandes compositores, y otras inteligencias. El que más ha estudiado esto es el señor Gardner, de apellido Gardner. Yo lo cito en ese parrafito, ¿verdad? Eso sí creo que es fundamental, porque puede ser alumnos que sean catastróficos, como dicen los maestros, en una asignatura, pero que sean unos genios en otras de las inteligencias. Entonces, aprender a aceptar la integralidad de una persona humana, que no simplemente suma y resta, ¿verdad? Por ejemplo, el saber cooperar, trabajar en equipo, eso es fundamental. La solidaridad es fundamental.
La ternura es fundamental. La ternura la heredamos de los mamíferos, con lo cual heredamos también el parto y el embarazo y todo eso. Pero los primeros animales que comenzaron a ser tiernos con sus hijos fueron los mamíferos. Y la persona humana se supone que tiene que ser más tierna. Y más bien la sociedad ha limitado, castrado las expresiones corporales de ternura con los hijos, con los hermanos, con la esposa, etcétera. Y ahí van los apegos, desapegos, lealtades. Exactamente, sí. Yo quería notar algo con lo que termino. Lo titulo Breve Epílogo. Y digo, bueno, estamos en el umbral de un salto dialéctico para la sociedad y la educación. Las ciencias, la tecnología no garantizan la sustentabilidad de la vida, la calidad de la vida en la Tierra. De haber sido así, señalo lo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces digo, voy a terminar citando una reflexión de un chino, el señor Ma, que es el presidente de Alibaba, el Amazon de los chinos. Y él dice, la única opción salvífica de la educación en esta era es enseñar algo único, en lo que algunas máquinas ni técnicas podrán igualarnos. No podemos enseñar a nuestros niños a competir contra las máquinas. Debemos enseñarles algo único, en lo que ninguna máquina nos igualará. Valores, creatividad, pensamiento independiente, trabajo en equipo, cuidar de los demás. Todo lo que enseñemos debe diferenciarse de lo que puedan hacer las máquinas. Jack Ma, cofundador de Alibaba. Me parece que es un pensamiento muy interesante, porque es un hombre que está sumergido en la oligarquía de la informática, ¿no? Y que se ha hecho multimillonario a base de eso. Y termina concluyendo, no son las máquinas. Aprendamos a convivir con las máquinas, pero desarrollemos antes todas las capacidades, ¿verdad?, que señalabas, propias del ser humano. La creatividad, por ejemplo. La educación sin creatividad es un fracaso, si no se estimula la creatividad. Y la creatividad no es solo en las bellas artes. Todo científico es creativo. En fin, las personas que logran sobrevivir con $1 al día son creativas. Deberían de darles un premio de innovadores. ¿Cómo hacen para sobrevivir con $1 o $2 al día? La mujer que inventó la piedra de moler es una innovadora, es una creadora. Y la que inventó la máquina hay que darle el premio Nobel de la Paz, porque la máquina ha pacificado a mucha gente, ¿no? Entonces, desde este concepto de Ma es que yo quiero plantear el contenido de mi libro, ¿no? Para que se entienda al final más o menos todo lo que trato de mover y de motivar. No impongo nada, ¿no? ¿Quién soy yo para imponer? Sin embargo, no cierro la boca ante lo que creo que es. No debo hacerlo. Diré y estoy diciendo lo que creo que es. Cuando digo se está malinterpretando el concepto de educación, se está malinterpretando el concepto de escuela, lo creo y lo puedo defender con argumentos serios, ¿no? Así como las amenazas, que va a tener que cambiar profundamente todo, no solo la educación, todo. En Kiribati, comprando en 8 millones una tierra en Fiji. Y nosotros, quién sabe qué. Pero todos vamos a tener un cambio profundo en nuestra sociedad y en nuestras vidas. A fuerza, me parece a mí. Yo a lo que decía el propietario de Alibaba, le sumaría el amor. Estoy de acuerdo. Ese es un valor. Estoy de acuerdo. Y lo digo como un valor necesario, que no es dependencia. No. Porque yo no estoy hablando de la dependencia. Estoy hablando del amor en el servicio, en la solidaridad, en la fraternidad, en el respeto,
como un valor muy importante. Algo que nunca van a poder hacer las máquinas. Nunca. Por muchos robots que tengan. Algunos piensan que los robots nos van a reemplazar. Y yo digo, no. Lo que yo tengo miedo no es de los robots, sino de las mentes robotizadas hoy. Eso sí le tengo miedo. Que es un riesgo al que nos estamos enfrentando cada vez más. A eso le tengo miedo. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues ese es más o menos un panorama, un vistazo de ese librito, El Mañana Empezó Ayer. Sí. Yo sé que el título provoca, ¿no? Mucha gente dice, ¿y este qué? Se metió a agorero, ¿verdad? El diseño me gustó mucho. La mano cibernética Sí. encontrándose con la mano humana, ¿no? ¿Verdad? Y juntándose, pero no transformándose la una en la otra. Sí. Ok. Voy a hacer una pausa, una última pausa. Aunque ya hemos hablado de la conclusión, me parece que es importante tocar un tema que está referido justamente al efeméride que estamos aprovechando, y que tiene que ver, algunos le llaman educación de adultos, ¿verdad? En otros lugares se llama alfabetización. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. 8 de septiembre, decíamos al iniciar el programa, se celebra el Día Mundial de Alfabetización. Y uno de los temas que toca el libro del doctor Lacayo Parajón es el tema de la educación de adultos. En muchos lugares se toma como alfabetización. No necesariamente es alfabetización la educación de adultos, es decir, porque no sé, puedo pensar yo en un centro técnico, por ejemplo, que adiestre en algún tipo de especialidad, y no necesariamente a niños o a jóvenes, sino a personas que han estado ya. A ver, pienso aquí rápidamente un ejemplo en Nicaragua, la Escuela de Hotelería. La Escuela de Hotelería ha estado certificando, por ejemplo, chef y cocinero. Y no son niños, algunos son jóvenes, pero la mayoría son adultos. Sí. Es decir, y esa es educación de adultos de alguna manera. El problema es que se está tratando, y fue lo que entendí en el libro, que la educación de adultos se está tratando, o hay un problema con querer ver al adulto como un niño educando. Y hay ahí un asunto, es decir, esta es una persona que tiene conocimiento, así no sepa leer y escribir, pero por ejemplo conoce, voy a irme a una persona en el campo que se dedica a la producción, sabe muy bien cuánto tiempo dura calcular que un frijol que sembró hoy sea una vaina dentro de un tiempo. Aprenden a calcular. Mira, yo pongo en el título la educación de adultos y niños adultos de los sectores populares. Hago esa distinción porque en Suecia pueden tener educación para adultos, señoras jubiladas, etc. No, aquí me refiero a la educación de adultos y niños adultos. Porque a veces a los 12, 13 años no fueron a la escuela porque están trabajando y generando ingresos económicos. Socialmente y económicamente son adultos, pero cronológicamente son niños. Sí. Pero son niños adultos, entonces pueden entrar en esa dinámica. Y luego la afirmación esa, los niños no son adultos chiquitos, ni los adultos populares son niños grandes, ¿no? Entonces, lo que llamamos primaria hay que botarlo por la borda y crear otro concepto, la educación de base. Pero fundamental, y lo digo allí, es entrar en el camino de aprendizaje que ya tienen. No hay adulto virgen en educación. Yo lo he visto mucho en el cálculo. Por ejemplo, cuando hicimos la cartilla de alfabetización, teníamos un campesino analfabeto y le enseñamos la primera página donde había 100 saquitos de café. 10. Y le preguntamos, ¿qué es eso? Miró así, 100 sacos de café. Una viejita en el mercado me dijo, mira hijo, yo el vuelto lo puedo dar, el que me mata es el billete de 500. Y si ellos aprendieron así, entremos por ese camino y aprendamos de ellos con qué metodología aprendieron cuando no tenían nada.
¿no? ¿Y qué los motivó? Ordinariamente donde más avanzan es en el cálculo. Por ejemplo, el vaquero va arriando las vacas y conoce todas las vacas. La chota, la esta, la otra, ¿no? Y así muchos casos. En cálculo son una maravilla. Entonces hay que estudiar, yo no lo he podido hacer, con qué, yo creo que usan sin darse cuenta la matemática de conjuntos, creo yo, ¿verdad? Pero de todas formas es un avance formidable. Hay metodologías de la alfabetización, el método Yo Sí Puedo se basa justamente en eso, en la capacidad de cálculo. En la capacidad, sí. Porque es decir, trabaja con los números y las letras. Sí. Otro punto que yo insisto mucho porque se ha fallado en Nicaragua es que el subsidio, el apoyo económico, cualquiera que sea técnico, tiene que tener un día de comienzo y un día de terminar. Si comienza en 100, debe terminar en 1. No comenzar en 1 y terminar en 100. Y a medida que avanza, los educandos tienen que transformarse incluso en la capacidad de gerenciarse ellos mismos. Es un proceso de crecimiento en todas sus instancias, ¿no? Y a veces no es necesario comenzar por la alfabetización. En Chinandega, con Fernando y otros, comenzamos con la geografía. Que el campesino pudiera dibujar su tierra para saber cómo era su tierra. Entonces, en helicóptero lo subíamos aterrados, pero veían su tierra. Después la dibujábamos con ellos. Y allí avanzábamos todo lo que podíamos en matemáticas, en lo que fuera, ¿no? En cálculo, en medidas, pero ellos ya tenían una imagen de la tierra. No nos damos cuenta hasta qué punto no tienen un mapa de su tierrita. 2 manzanas no la tienen en la mente, ¿no? Y eso no era alfabetizar, eso era educación de adultos populares, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que hay varios temas que podríamos tocar y conversar, porque, por ejemplo, a mí me salta que esto tiene que ver también, por ejemplo, con, es decir, esto que hemos venido conversando tiene que ver con el término inclusivo en educación, que muchas veces no se ha entendido bien el tema inclusivo, porque se ha considerado la educación como alcanzar la meta de el programa de estudio y no el desarrollo del estudiante, es decir, las habilidades, las capacidades que va a tener ese estudiante para enfrentarse a X, Y, Z situación que sea a la que tiene que enfrentarse en su vida, ¿no? La vida. Una de esas cosas, y aquí me parece que es muy importante el término inclusión, es el término emprendimiento. Nos han preparado en la educación formal, insisto, la educación formal de escuela, universidad, etcétera, para ser buenos empleados productivos, y muy buenos empleados, además, pero no nos han enseñado a ser dueños de nuestros sueños, de nuestras ideas. Aprender a emprender. Eso es fundamental. Es que ahora más que nunca, todas estas cuestiones son verdades desde hace tiempo, pero ahora más que nunca, porque estamos al borde del abismo, y solo si sabemos cómo rebotar, vamos a sobrevivir. Y otros no. Ese es un tema, la resiliencia. Es decir, y aquí ya vamos más allá de la educación formal, porque lo que digo, por ejemplo, del tema de ser empleado, eso es desde la casa. Muy buen ejemplo. Desde la casa, es decir, en la casa te dicen, bueno, vas a estudiar, vas a entrar a esta escuela porque en esta escuela vas a aprender bien para ser un buen ingeniero, un buen arquitecto, pero para que trabajes en la firma tal, o en el bufete tal, o en la empresa tal, para que esto te va a permitir colocarte bien en el mercado laboral. No es ser un generador, y ahí sí la educación desde la casa es fundamental. Ha trabajado bien. Fíjate que
en el tema de los robots, ahí tengo en el libro los estudios que se han hecho sobre aquellos trabajos que pueden ser reemplazados por los robots y los que no pueden ser reemplazados por los robots. Y los porcentajes, tengo el de Nicaragua, el de Guatemala, en fin, sí va a haber un reemplazo automatizado de robots de algunas funciones, meseros por ejemplo, en fin, repartidores, pero hay otros, ahí donde entra la capacidad humana, ¿verdad? Que no es simplemente una máquina, sí. Ahí no pueden ellos. No es solo pegar un botón. Exacto, sí. Ahí no puede reemplazar un robot. Un robot no creo que pueda hacer una botella de vidrio como hace una persona que se ha dedicado a ese. Sí. Por eso es que el dicho dice, no es soplar y hacer botellas, ¿no? Sí. Sí. Con la creatividad del que lo hace, ¿no? Sí. Así es decir, es una cosa increíble el talento humano y cómo lo estamos desperdiciando a veces. Claro. Bueno, quiero agradecerle que ha estado con nosotros. El libro va a estar disponible yo espero ¿dónde? Que ya en septiembre se pueda encontrar en la CNU y en varias librerías como esa que está en el Centro Comercial Managua de Aldo Díaz, luego la otra de Jesús de Santiago, en algunas de esas librerías, porque de momento una institución compró de un golpe 200, ¿no? Entonces, nos dejó bien desabastecidos, pero probablemente vamos a hacer otra edición para poder mantener, ¿no? Sí. ¿Y el libro es para educadores? Es para cualquiera que esté reflexionando sobre el cambio que se va a dar en el mundo. Creo que ahí puede encontrar, discutir, rechazar, ¿verdad? Pero como tú lo pongo con cifras, y todas las cifras las pongo en después del breve epílogo, en las referencias, todas las citas, ¿verdad? Que si Twitch confesó 47 millones de cuentas falsas, pongo la cita donde el tweet lo dijo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que puede interesar a cualquiera que reflexione sobre el cambio y el momento actual. Ok. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. También agradecer a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.